a la palabra del Señor en el libro de según Mateo, capítulo 10, versículo 22. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Y le hemos titulado al tema de esta hermosa mañana: perseverar en todo tiempo. Dile al que tiene a la par: debemos de perseverar en todo tiempo. ¿Y qué es perseverar en todo tiempo, amado hermano? En días buenos y en días malos. En cuando hay y cuando no hay. En cuando estamos sanos y en cuando estamos enfermos. En todo tiempo debemos de adorar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en todo tiempo Él nos bendice. Aún siendo nosotros malos, Dios no deja de ser bueno. Y dice la palabra del Señor tal y como está escrita: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? El que perseverare ¿hasta cuándo? Dígale al que tiene a par: debemos de perseverar hasta el fin. Tome su asiento en esta mañana y que sea Dios en esta mañana, por medio de su Espíritu Santo, hablando a nuestra vida y hablando a nuestro corazón. Amado hermano, en esta mañana deseo que usted y yo aprendamos esto: a perseverar en todo tiempo y en todo momento. El Hijo de Dios y el creyente nacido en Cristo Jesús debe de aprender que en nuestra vida siempre van a haber dificultades. ¿Cuántos tenemos aquí necesidad? ¿Cuántos tenemos aquí un problema? ¿Cuántos tenemos aquí tal vez una dolencia o una enfermedad? Pero aquí estamos porque sabemos que nuestra respuesta está en Dios. Y ese es el creyente: perseverar en medio de las adversidades. Y esto es lo que a muchos nos cuesta: perseverar en las adversidades. Por eso les decía que en nuestra vida siempre van a haber pruebas. En nuestra vida siempre van a haber dificultades. En nuestra vida, amados hermanos, siempre vamos a tener algo por qué buscar al Señor. Pero qué bueno es que hemos reconocido que sin Dios nuestra vida nada puede hacer. Que si Dios no está con nosotros, mis hermanos, en vano estaríamos en esta mañana en este lugar. Y en esta mañana hemos venido porque hemos reconocido que necesitamos el pronto auxilio de Dios. ¿Cuántos necesitamos el auxilio de Dios? Creo que todos los que estamos en esta mañana necesitamos el auxilio de Dios. Pero decía la palabra que debemos de perseverar hasta el fin, hasta el final. Esta es una carrera que tiene un final, que un día el Señor nos llevará a su presencia. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, debemos de avanzar, debemos de seguir adelante, porque no estamos solos. Hay alguien con nosotros. Diferente es cuando en nuestra vida no hay quien nos ayude. Diferente es cuando en nuestra vida estamos solos y no hay quien nos rescate. Pero hubo alguien que se entregó por usted y por mí, y es por eso que en esta mañana estamos en este lugar, y ese es Cristo Jesús. Que a través de su misericordia, que a través de su gracia, es que a pesar de todo usted y yo estamos en esta mañana en este lugar. Amado hermano, el creyente debe de aprender esto: que cuanto más prueba viene en nuestra vida, es cuanto más debemos de buscar al Señor. ¿Sí o no? Entre más dificultades vienen al creyente, ¿qué debe de hacer el creyente? Buscar más a Dios. Pero muchas veces nosotros estamos pasando por la prueba, estamos pasando por el fuego, pero en vez de buscar a Dios, nos alejamos de Dios. Muchas veces estamos pasando por los desiertos, estamos pasando por dificultades, pero nosotros sabemos a dónde está nuestra respuesta. Pero nosotros muchas veces se nos olvida que solo estando en la casa de Dios es donde vamos a encontrar la paz. Estando en este lugar es donde vamos a encontrar el gozo. ¿Qué pasaría si usted se hubiera quedado en su casa? Ahí no resuelve nada.
usted allá se estuviera lamentando, allá usted se estuviera quejando, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el Señor dice: si tan solo me buscaras, si tan solo buscaras mi rostro, entenderías que en mí está la respuesta. Si tan solo entendieras que estando en mi casa ya hay plenitud de gozo. Si tan solo entendieras que estando en mi casa es como vas a vencer. Mis hermanos, nuestras batallas, nuestras dificultades no las vamos a vencer en nuestra casa, las vamos a vencer en este lugar, doblando nuestras rodillas, buscando al Señor, sabiendo que nuestra respuesta viene del Rey de Reyes y Señor de señores. Usted y yo sabemos cuál es la respuesta en medio de nuestras adversidades. Usted y yo sabemos, mis hermanos, en quién está nuestra respuesta. Dice el libro de Isaías 43. Esta cita la conocemos. Isaías 43. Isaías 43, versículo del 1 en adelante, y dice la palabra del Señor: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No que hoy no le está diciendo a Israel, hoy le dice Misión Cristiana Rey de Reyes. ¿Dónde está el pueblo del Señor en esta mañana? Y el Señor hoy no diga a Israel, hoy diga: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Misión Cristiana Rey de Reyes. El Señor te dice en esta mañana: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice el 3: porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Hay alguien que pelea por nosotros. Usted no está solo. Ese problema que usted está pasando no lo pasa usted solo. Hay alguien que lo ha tomado de su mano. ¿Cuántos creen esta mañana que Dios lo ha tomado de su mano? Y dice el Señor: hijo, hija, no temas. Yo estoy contigo. Yo te redimí. Yo te compré. Yo derramé mi sangre en esa cruz del Calvario por ti. No temas, porque yo estoy contigo. Lo que ahora ves imposible, mañana lo verás posible. Lo que ahora ves un problema, mañana será tu gozo. Mañana será tu alegría. Y el Señor siempre hablando al pueblo del Señor: no temas, yo estoy contigo. Y qué bueno es gozarse cuando las cosas no salen bien. ¿Verdad que cuesta gozarnos cuando las cosas no nos están saliendo bien? Cuesta gozarnos cuando las cosas no nos están saliendo. Pero qué bueno es poderle decir al Señor: Padre, aquí estoy una vez más. Aquí estoy, Señor, sin fuerzas, sin dinero en mis bolsas. Tenía que pagar esto y no lo tengo, pero aquí estoy. Estoy pasando esta prueba y esta dificultad, Señor, pero aquí estoy porque he entendido que debo de alabarte en todo tiempo y en todo momento. Usted no solo debe de andar contento cuando todo le va bien, que cuando le vemos contento, sonriente, pero cuando viene la prueba y le dicen: hermano, ¿cómo está? Estoy arruinado, estoy mal, Dios me ha dejado. Y comenzamos, mis hermanos, a quejarnos. No, ¿sabe cuál debe de ser nuestra respuesta? Cuando alguien le diga: hermano, ¿cómo está? En victoria. Hermano, ¿cómo está? Con fe. Hermano, ¿cómo le va? Bendecido. Aunque siempre hay alguien, ¿verdad?, que susurra. ¿Y cómo decís que estás bendecido si no tenés pan en tu mesa? ¿Y cómo es que decís que estás bendecido si no tenés para pagar tu casa? ¿Cómo decís que estás bendecido si no tenés para darle a tus hijos? ¿Y cómo es que te declarás en victoria si mirás la ruina que te ha venido?
Y ahí es donde usted y yo debemos de contestarle al enemigo: porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Es cierto, no tengo para pagar la casa. Es cierto, no tengo para darle a mis hijos. Es cierto que no tengo nada sobre mi mesa, pero la palabra del Señor me dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Hasta el día de ahora Dios no le ha dejado. Hasta el día de ahora Dios no le ha dejado. Dele ese aplauso al Señor. Dios no nos ha dejado. ¿Cuántos aquí pasaron enfermedades de muerte que dijeron: hoy es mi último día? Pero mire, aquí está. Porque no depende de lo que usted creemos o lo que los demás piensan. Depende de lo que Dios piensa de nosotros. Tal vez hay un diagnóstico negativo en su vida. A usted le han dicho: te vas a morir del azúcar, te vas a morir de la presión arterial, te vas a morir de migraña, te vas a morir de esto y de lo otro. Y como usted y yo somos buenos para creerle al hombre, pero no para creerle a la palabra de Dios, y decimos: vaya, hasta aquí llegué, mis días están contados. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Él nos creó y Él nos formó. Y usted no depende de lo que el hombre haya diagnosticado sobre su vida. Usted depende de lo que Dios piensa de usted. ¿Hay una enfermedad? Sí, hay una enfermedad, pero tenemos un sanador, tenemos un libertador. Me recuerdo que para pandemia mi papá se enfermó, y no dudo que pudo haber sido el COVID. Y como decimos, no es como el que lo está viviendo, como el que solo ve lo que está sucediendo. Y me recuerdo, amados hermanos, que le entraron unas fiebres bien fuertes, un sudor helado que no se le quitaba. Y él me decía: hijo, llévame al hospital. Hijo, yo ya no aguanto. Yo le decía: no, papá, yo al hospital no lo llevo. Cualquiera me pudo haber dicho: es que vos sos malo, vos no entendés. No, es que yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Y no es que yo me crea que todo lo puedo, no es que yo crea que no necesito del médico, no, sino que yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién tenía la respuesta. Yo le decía: no, papá, yo sé que Dios puede obrar, yo sé que Dios puede hacer un milagro en su vida, y no va a ser necesario que usted vaya a un hospital. Al contrario, si yo lo llevo a un hospital a enfermarse, va a ir o a morir a ese lugar. No, Dios obrará en este hogar y Dios lo va a sanar, le decía. Pero esto es lo bueno, que a pesar que él estaba en cama, a pesar que él estaba en la casa, ahí tirado, con ese dolor de cuerpo y de hueso, pero mientras él estaba en ese lecho, yo estaba en este lugar pidiendo por él. ¿Sabe por qué? Porque de nada me servía yo quedarme ahí. Yo sabía que él necesitaba de mi apoyo, pero más apoyo es el estar doblando rodillas en esta casa, sabiendo que cuando usted ora aquí, Dios está obrando ahí donde usted está pidiendo. Usted dijo quizás esta mañana: voy a ir a la casa del Señor, yo necesito un milagro. Mientras usted está en esta mañana aquí, Dios está obrando. Y pasó como casi más de 15 días y aún bajó y menguó la enfermedad, y aún no se le quitaba. Y llegaban hermanos a orar por él, y llegaban hermanos de distintas iglesias cerca, otros que estaban orando, que lo conocen, y nosotros que estábamos clamando por él. Y yo le decía: esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Pero ¿qué hubiera sucedido si yo dijera: Señor, si yo te sirvo, Padre, Señor, si yo estoy ahí en la iglesia, ¿y por qué permites que mi papá se enferme, Señor? No, mis hermanos, lo único que yo le decía al Señor: Señor, tú sabes la necesidad que nosotros tenemos.
Tú sabes que mi papá necesita ser restaurado y ser levantado para tu gloria y para tu honra. Y este será un testimonio más de que le servimos a un Dios real, que le servimos a un Dios fiel, que le servimos a un Dios verdadero. Que cuando usted le sirve a Dios y ama a Dios sobre todas las cosas, Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen esta mañana que Dios es fiel? Dios es fiel. Y Dios hizo el milagro. Y para gloria y honra de Dios, usted puede ver ahí a mi padre de pie. Pero no es por las fuerzas mías ni por las fuerzas de él. Todo es por la gloria de Dios. Pero hay cosas que vienen a nuestra vida, amados hermanos, que no las entendemos. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Acercarnos más a Dios, buscar más a Dios. Porque entre más cerca de Dios estamos, más vamos a vencer. Alejados de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. ¿Quién es nuestra única ayuda? Dios. Muchas veces, tal vez cuando usted le cuenta su problema, lo van a criticar, lo van a juzgar. Pero hay alguien que no lo juzga. Hay alguien que dice: yo tengo el control de tu situación. Yo sé el tiempo y el momento que voy a obrar y voy a traer respuesta a tu vida. Y mire lo que sigue diciendo: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dice el 5: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. El Señor ha dado rescate por usted y por mí. Tal vez usted diga: ay, Señor, aquí nadie se acuerda de mí. A donde usted piensa que nadie se ha acordado de usted, Dios siempre envía ángeles para sacarle de su situación. Habacuc, libro de Habacuc, Habacuc 3:17. Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Habacuc 3:17 en adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. ¿Qué dice el 18? Léalo conmigo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de ¿qué? ¿En quién se va a gozar usted? En el Dios de su salvación. Que aunque en este instante no haya trabajo, pero Dios no le ha dejado. Si no, vea que está a la par. Dios nos ha bendecido. Cuando uno dice: hoy no voy a comer, es cuanto más comemos. Si no, vea la hermosura que tiene. Dice la madre de la casa o la esposa: mira, hoy no alcanzó. Pero como Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Dios envía a sus ángeles. Y dice: es sentido de Dios bendecirlo y regalarle esto. Y usted dice: yo decía que no nos iba a alcanzar. O usted dice: hoy no tengo con qué iniciar la semana. Y viene usted y cuando va a buscar, ahí haya la bendición. Y usted dice: esto no lo tenía aquí. Este dinero no estaba aquí. Yo busqué 1, 3, hasta 10 veces buscó usted en el mismo lugar y no lo encontró. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está haciendo entender lo que dice la palabra. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo y eso yo me alegraré en mi Dios. ¿Sabe? Y se lo voy a contar como testimonio. Y se lo decía un día de estos contándoselo a una persona también. Ahí ordenando un poco en la casa. Entre ordenando encontré un sobre.
El sobre estaba sellado y tenía mi nombre. Yo ese sobre, yo no me acuerdo haberlo visto ahí, ni que yo lo haya puesto ahí. Pero lo que le quiero decir que tenemos un Dios fiel y verdadero, que nuestra dependencia es de Dios. Yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de mi capacidad, yo he aprendido a depender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo hoy es y mañana no es, pero Dios permanece fiel. Muchos dicen, pero ¿y qué voy a hacer el día de mañana si yo no tengo trabajo? Dios nunca lo ha dejado, amado hermano. Y si Dios cierra una puerta, Él va a abrir otra mejor. Y mire, sé que quiere saber. Y hallando, mis hermanos, vi ese sobre. Y tenía mi nombre el sobre. Lo abrí y encontré $60. Y yo dije, esto no lo tenía aquí. Pero lo que le quiero decir es que Dios conoce su necesidad. Dios conoce cuando usted dice, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? El Señor dice, ya te voy a sorprender. Sabrás que yo soy tu Dios. Sabrás que hasta el día de ahora no tendrás que pedir afuera, sino que yo te voy a bendecir. Y Dios no se quedó con eso. Cuando yo vine aquí, hubo una persona que me dijo, Dios puso en mi corazón que te viniera a buscar y te diera esto, porque esto es tuyo. Y yo puedo decir fielmente y convencido que yo le sirvo a un Dios fiel. Y cómo no servirle al Señor si debo de agradecerle aún por las cosas que no me ha dado. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, decimos, Padre, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y viene el Señor y dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, pero con todo y eso Jehová te recogerá. Aunque te haya dejado aquel que te dijo que te iba a ayudar, aunque te haya dejado tu amigo, tu amiga, el hermano, la hermana, pero hay alguien que nunca hasta el día de hoy nos ha dejado abandonado, y ese se llama Cristo Jesús. Y mire lo que dice más adelante: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ahí donde usted cree, amado hermano, que Dios ya se olvidó de usted, es cuando Dios más lo va a sorprender. Hechos capítulo 1. Vamos avanzando, el tiempo avanza rápido. ¿Y por qué le contaba esto, amados hermanos? Yo necesitaba hacer un pago. Y yo le decía al Señor, Señor, hace falta la provisión. Hace falta esto, hace falta para comprar esta necesidad y suplirla. Pero como nosotros no tenemos a quien correr, más que solo correr a Cristo. Aquí no hay tales de decir, le voy a hablar a mi tío, a mi tía que me mande unos $100. Porque hay unos que están esperanzados a ese familiar, y cuando usted va y toca la puerta, la encuentra cerrada. Pero si usted toca la puerta del cielo, esa puerta siempre estará abierta para los hijos de Dios. Esa puerta no se cierra. Esa puerta siempre está abierta para bendecirle. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Perseverar en la oración. Dígale al que tiene la par, perseveremos en la oración. ¿Cree usted que la oración es vital en el creyente? ¿Es vital o no es vital? Esto de la oración es algo vital en nuestra vida, así como usted comemos más de los 3 tiempos. Desayunamos, hacemos un refrigerio. Almorzamos, hacemos un refrigerio. Y cenamos y ahí andamos buscando a medianoche qué comer. Pero la oración también es importante en nuestra vida. Porque sin oración no vamos a estar preparados. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánime ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús.
y con sus hermanos. Vea esto acerca de la oración. Esto es importante que lo veamos. La importancia de la oración. Es importante el que como hijos de Dios siempre busquemos la oración, porque a través de la oración es como vamos a vencer ese problema que usted está pasando. Solo a través de la oración es como Dios puede obrar. Dios ya conoce su necesidad, Dios ya conoce el problema. Lo que Dios espera de nosotros es que nos humillemos delante de Él a través de la oración. Por eso cuando decimos vamos a orar por nuestras peticiones, ese es el momento en el cual nosotros le digamos: Señor, aquí estoy. Padre, aquí estoy una vez más. Aquí estamos unánimes en esta mañana en oración. Mientras el que está aquí al frente, sea el pastor, sea un predicador, sea un pastor invitado, cuando él comienza a orar, usted y yo debemos de comenzar a conectarnos con Dios. Y cuando usted sale de su casa, usted ora y le dice: Padre, yo en esta mañana voy para su casa de adoración. Este día domingo yo voy a buscar tu rostro. Sea que responda o no responda, yo voy a ir a adorarte, yo voy a ir a bendecirte. ¿Qué está haciendo usted? Usted está hablando con Dios. Pero si a nosotros no nos gusta orar, entonces no nos gusta hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y estos hombres y estas mujeres oraban con oración y ruego. Y no crea que iban solo una vez a orar al templo. Me imagino que pasaban horas, días, años orando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos no se podían mantener si no era la oración. Estos hombres y estas mujeres eran perseguidos por causa de Cristo. Usted y yo, mis hermanos, ¿cuántos oramos en esta mañana? ¿Cuántos hemos estado orando por un milagro en esta semana? Y le dijimos: Señor, pero yo no he visto la respuesta. Y el Señor dice: seguí clamando. Llegará tu tiempo, llegará tu momento. Pero muchas veces nosotros hoy oramos, mañana no lo hacemos, pasado tampoco. No oramos toda una semana por lo que estamos queriendo de Dios. No, mis hermanos, nosotros debemos de ser insistentes. Insistir hasta ver la gloria de Dios. Sea como aquella viuda que dice que aquel rey fue injusto con ella. Y dice que cada día llegaba y le pedía y le decía: oh rey, hazme misericordia, porque el rey había hecho una injusticia con esta mujer. El marido de esta mujer debía, entonces le quitaron todo en cuanto ella tenía, pero le estaban haciendo una injusticia. Pero esta mujer llegaba todos los días ante el rey y dijo el rey: me es fastidioso, yo ya no aguanto a esta mujer. Le voy a hacer justicia. No creo en los hombres ni creo en Dios, pero a causa de su insistencia voy a hacer justicia. Y aquel rey hizo justicia sobre aquella mujer. Cuanto más Dios no va a hacer justicia por su vida y por mi vida. Cuanto más Dios no va a dar una respuesta a ese milagro que usted está esperando. Libro de Habacuc. Vamos otra vez a Habacuc 2:3. ¿Cuántos aquí tienen 5 años de estar pidiendo por un milagro? Tal vez usted me diga: hermano, si usted supiera cuánto tengo de estar pidiendo por un milagro. Si usted supiera que ya hay veces que ya ni sé pedirle al Señor. Tal vez estamos pidiendo por un milagro financiero y tal vez hasta el día de ahora no se ha abierto esa puerta. Pero crea en esta mañana que tarde o temprano el Señor la va a abrir. ¿Cómo? Dios lo va a hacer. Eso es lo de menos. Lo importante es creer que Dios lo va a hacer. Amén. Habacuc 2:3. ¿Y qué dice? Aunque la visión tardare, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dígale al que tiene a la par: Dios no ha tardado por esa respuesta. Dígale. Dios no ha tardado por ese milagro que usted ya dijo: ya Dios ya se olvidó de mí quizá. Está más fácil que nosotros nos olvidemos de Dios que Él se olvide de nosotros.
Porque cuando Dios muchas veces nos ha dado el milagro, nos olvidamos. Nos olvidamos que en esta mañana, si estamos de pie, es por su misericordia. Si estamos aquí es por su bondad. Si estamos aquí no es porque yo sea bueno. Estamos aquí porque su misericordia nos alcanzó. Pero dice, aunque la visión tardare, aunque esa oración que usted ya hizo hace años, Dios no la ha respondido, llegará el tiempo, amado hermano. Llegará el momento en que Dios va a traer respuesta a su vida. Pero ¿qué debe de hacer usted? Siga clamando, sígale pidiendo al Señor que en su tiempo y en su momento Él va a obrar y Él hará maravillas sobre su vida. En lo imposible Él va a decir, hoy es el tiempo, hoy es el momento, hoy va tu milagro, hoy va tu respuesta. Pero Dios muchas veces es necesario que pruebe nuestro corazón. ¿Por qué es necesario que Dios pruebe nuestro corazón? Porque hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que no es el tiempo todavía que Dios las dé. Y si Dios las da en nuestro tiempo, nos vamos a alejar o nos vamos a olvidar. Por eso es bueno esperar en silencio al Señor. Allá estaba el pueblo de Israel. Un pueblo que tenía promesa como usted y yo. Allá estaba aquel pueblo que Dios le había prometido que no iban a estar solos, que Él iba a pelear por ellos. Y cuando llegaron ante el mar, dijeron, mejor allá nos hubiéramos quedado, mejor allá hubiéramos muerto, allá teníamos mejores lugares donde morir. Mentiras, allá estaban esclavizados, allá eran esclavos. Pero ellos dijeron, Moisés, vienen contra nosotros el pueblo de Egipto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y vino el Señor, y como Dios es un Dios fiel y verdadero, ¿qué les envió de día? Una columna de nube. Y de noche, ¿qué les envió? Una columna de fuego. ¿Qué quiere decir? Que Dios hasta el día de ahora siempre ha estado con nosotros. Y vino el Señor, ¿y qué hizo? Abrió el mar en dos, y aquel pueblo pudo caminar en seco. ¿Cuántos creemos en esta mañana que Dios puede abrir puertas sobre nuestra vida? ¿Cuántos creemos en esta mañana que Dios puede traer una respuesta en esta mañana sobre nosotros? Pero aquel pueblo pensó y creyó y dijo, aquí vamos a morir. Dios nunca nos va a dejar perecer, mis hermanos. Dios nunca nos ha dejado. Libro de Hechos, capítulo 12. Hechos 12. Cuando usted lo tenga me dice amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración al Dios por ¿qué estaba? ¿Cómo estaba Pedro? En la cárcel. Pero ¿qué hizo la iglesia? Comenzó a orar. Pedro estaba bien custodiado. Pedro nadie se le podía acercar porque habían soldados alrededor de aquella cárcel donde Pedro estaba. Pero como para Dios no hay nada imposible. Aunque usted vea cerrado aquella puerta, Dios la puede abrir en esta mañana. Ahí donde usted dice, yo no puedo, pero el Señor dice, yo sí puedo romper cadenas. Sigue diciendo, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel ¿de quién? Del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una ¿qué? Una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Dios ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Nadie, ni los soldados, pudieron ver a Pedro salir. ¿Cree usted que para Dios no puede hacer un milagro en su vida? Pero había una iglesia orando. Habían hombres y mujeres clamando por Pedro, y mientras ellos oraban, Dios había enviado ángeles a aquella cárcel. Y llegó el ángel de Jehová y le dijo: Pedro, levántate. Hoy el Señor dice: hijo, levántate, porque hoy vas a salir de ese desierto. El Señor dice: hijo, hija, levántate, porque hoy es tu día, hoy es tu tiempo. Y dice que las cadenas que le ataban a Pedro fueron sueltas. Por eso decía, Pedro no estaba tan fácil de sacarlo de ahí. ¿Pasaron cuántas guardias? Pasaron varias guardias y ni un soldado lo pudo ver. Aquellos que dicen, o aquellos que se han levantado en contra de usted, dice: hoy es tu último día, hoy vas a perecer, hoy vas a terminar. El Señor dice: no es lo que digan, no es lo que piensen, es lo que yo pienso. Pero Dios libertó a Pedro, y mire lo que dice más adelante. Entonces Pedro volvió en sí. Ahora entiendo, dijo Pedro, verdaderamente que Dios envió a su ángel. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó y no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿cómo? Y dirán: y no es este el que dijeron que ya no iba a vivir. Y no es este el que tenía diagnósticos negativos cuando usted vayan del médico. Y no es a usted que le dijeron que tenía esto y lo otro. Sí, pero Dios tiene la última palabra sobre mi vida. Dice el libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Póngase de pie en esta mañana. Y el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros la creamos. Y esta es una promesa fiel. Y esta es una promesa verdadera que Dios le dio a Josué, pero hoy no es para Josué. Esta promesa le hizo entender a Josué que en medio de todo Él estaría con él. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, a los hombres del ayer. Pero hoy no es para ellos, hoy es para nosotros. Y dice su palabra así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué?
prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice el 9, una vez más: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido no dejarnos. Y en esta mañana debemos de aprender esto: a perseverar en todo tiempo y en todo momento. Aun cuando se levanten las tempestades, aun cuando se levanten los vientos, pero si el Maestro va en nuestra barca no se hundirá. Aunque su vida, mire, se comience a mover como una palmerita, pero aquellos que están sobre la roca que es Cristo, nadie los podrá mover. Y que no podamos edificar nuestra casa sobre la arena, sino que la podamos edificar sobre la roca. Una roca inconmovible, una roca en la que hasta el día de ahora ha sido nuestra roca fuerte, nuestro dulce refugio. Pero debemos de perseverar en esto, en las adversidades, y que las adversidades nos acerquen a Dios a través de la oración. Oramos al Señor en esta mañana para darle gracias por su palabra, por permitirnos el estar en este lugar para adorar su nombre. Amén. Buen Dios y Padre.